Entre la oscuridad que caracteriza cada noche fría en la vecindad, había pequeñas partículas apenas perceptibles para el ojo humano, las cuales no tenían una explicación. El señor Barriga aseguraba que se trataba de partículas de polvo que por alguna razón, brillaban más con la luz de la luna, pero el chavo no estaba de acuerdo con esta explicación, ya que comentaba que estas partículas hacían un sutil sonido que al prestar atención emitían una risa de algún ser diminuto, una risa con efecto de ardilla que parecían dar la impresión de que estabas sufriendo una esquizofrenia a mitad de la noche. El chavo tuvo la disposición de adentrarse en el misterio de estas partículas, observándolas detenidamente en la noche, cómo estas caían como pequeños copos de nieve. Mientras más cerca del piso parecía que el sonido se intensificaba, como si el impacto al suelo fuera místico, lo que podría indicar que estas partículas se estaban mezclando con el aura de la vecindad, o como si éstas se quisieran adueñar del lugar, mandando una señal que muy pocos lograron interpretar. Todos creían que las afirmaciones del chavo ante semejantes sucesos paranormales, eran meras especulaciones de un niño que buscaba una explicación extraordinaria, o simplemente pensaban que quería llamar la atención o que quería generar un miedo entre todos los inquilinos. En la escena donde Don Ramón estaba en su casa viendo una pelea de boxeo en la televisión, si ponemos atención podemos darnos cuenta de que las cortinas de su ventana se movían de manera repentina como si el aire estuviera interfiriendo en el interior, pero ¿cómo podía ser esto posible si dentro de la casa no había absolutamente nada de aire? Don Ramón no se percató de esto, pero aún así estaba sucediendo, una especie de mensaje nos enviaba esta escena para que nosotros interpretáramos quién movía esa cortina, posiblemente una rata que estaba vagando por ese lugar. Al final no se nos deja en claro qué sucedía con esa cortina. Don Ramón apagó la televisión y se acostó en el sillón para dormir, la escena no cambiaba, poco a poco se hacía zoom a la cara de Don Ramón, dejándonos a nosotros como espectadores con esa intriga de qué pasaría. De repente el zoom se detuvo, enfocando la cara sonriente de Don Ramón, mientras una música ambientaba la situación. Es raro, pero la escena duró así unos 2 minutos aproximadamente, solo se veía la cara de Don Ramón, parecía que el director se había quedado dormido o algo por el estilo, dejando la cámara encendida en ese momento. Al día siguiente el chavo parecía estar desvelado, por la razón evidente de que se estaba tomando muy en serio la averiguación de aquel misterio. Doña Florinda salió al patio de la vecindad, más enojada que de costumbre, con las venas de la frente marcadas por el gran coraje que sentía en ese momento. Acercándosele al chavo le dijo que si él había sido el que agarró sus calzones. El chavo no carburaba bien, ya que su vista estaba muy desenfocada y sus labios indicaban que también tenía mucha sed. A doña Florinda se le habían perdido todos y cada uno de sus calzones. La doña continuó buscando de puerta en puerta al responsable, ya que no tenía dudas de que alguien se había metido a su casa a robar. Algo raro había en el suelo de la vecindad, era una especie de líquido baboso como si un caracol se hubiera desplazado por todo el suelo del patio. Este desprendía un olor muy desagradable a juzgar por el rostro del chavo. Doña Clotilde aseguraba que la vecindad había entrado en una situación relacionada con la brujería y que aquellas partículas eran nada más y nada menos que la manifestación de presencias demoníacas en el lugar. El señor Barriga insistía en que aquello era simple polvo, ya que cerca de la vecindad había una obra en construcción la cual desprendía polvo de manera abundante y que no había por qué preocuparse. El chavo le contaba a Kiko que el barril estaba infestado de esas partículas y que en la noche era más claro verlas, eran tantas partículas que causaban una iluminación que llamaría la atención de cualquiera. Esa era la razón por la que el chavo ya no dormía en el barril, ya que dentro, aparte de que las partículas hacían luz que no lo dejaban dormir, las sutiles risas que producían eran aún más audibles, y esto le comenzaba a dar miedo, no tanto por la cuestión paranormal, sino porque eso lo estaba volviendo loco. Kiko se burlaba de las afirmaciones descabelladas que hacía el chavo, se burlaba con la intención de herir los sentimientos del chavo y de hacerlo quedar en ridículo ante todos. El capítulo siguió su curso normalmente, el chavo, Kiko y Doña jugaban en el patio de la vecindad como de costumbre, los chistes eran bastante buenos y la gracia del programa parecía tomar su rumbo nuevamente, dejando atrás este panorama de misterio con el que empezó el capítulo, pero de algo me di cuenta al mirar con atención la pantalla. Todo este tiempo el misterio persistía, y para asegurarme tuve que regresarle nuevamente unos cuantos minutos atrás. En todo este tiempo de bromas y juego entre los protagonistas
protagonistas, había una sombra en la puerta de la casa de doña Clotilde, una sombra que permanecía inmóvil y casi imperceptible, que tan solo con un poco de atención, por suerte logré captarla. Había algo más que estaba con ellos, tal vez una falla o error de grabación, pero no cabía duda de que la sombra todo el tiempo estuvo ahí, dando la impresión de que estaba viendo a los niños jugar. Todo tomó más sentido cuando el chavo se atrevió a decir que había alguien observándolos y que lo sabía porque su intuición nunca falla. Kiko aprovechó esto para burlarse nuevamente del chavo y decirle que sus cuentos paranormales ya no daban miedo, pero el chavo insistía con enojo, que había alguien que los observaba. Al día siguiente el chavo estaba sentado en las escaleras, mirando a la nada en un estado reflexivo, de pronto alcanzó a ver algo de reojo, algo que se movía en el pasillo de la vecindad. Al voltear la cabeza para observar con atención, se puso de pie y con una mirada aterrada, por primera vez en uno de estos capítulos endemoniados del chavo, le dio la garrotera. Aquello que había visto me imagino que fue tan aterrador que al pobre chavo le dio la garrotera en cuestión de segundos. En este punto tengo que decir que incluso a mí me estaba dando miedo. ¿Qué estaba pasando en la vecindad? La cámara giraba muy lentamente para enfocar al pasillo, generando una tensión en el ambiente difícil de describir. Parecía que en cualquier momento aparecería un screamer, pero, al detenerse la cámara enfocando al pasillo, no había nada ni nadie, una soledad abrumadora. La cámara nuevamente giraba lento para enfocar al chavo, pero esta vez, el pobre chavo ya no tenía ropa, solamente sus calzoncillos, los cuales estaban rotos y desgastados. También tenía puestos sus calcetines y su peculiar y característico gorro. Aún tenía la garrotera, pero de alguna manera alguien o algo le había quitado la ropa lentamente y con suavidad. Las partículas tan mencionadas en este episodio estaban circulando en el entorno cercano al chavo, dando la impresión de que estas fueran las responsables de desaparecer la ropa del chavo. Kiko salió de su casa con su pelota gigante listo para jugar, pero al mirar al chavo se sorprendió como nunca antes y de inmediato fue por una cubeta de agua para aventársela y quitarle la garrotera. Le aventó el cubetazo de agua fría y el chavo reaccionó exaltado, no tanto por el agua helada, sino por lo que había visto anteriormente. Kiko le preguntaba al chavo que qué había pasado y por qué estaba en esas condiciones tan indefensas, a lo que el chavo le respondió que había visto a alguien el cual transmitía una vibra tan pesada que no lo soportó. De alguna manera este sujeto al verlo se metió e invadió los pensamientos del chavo, haciéndole tener todo tipo de ideas y visiones traumáticas. Además, el chavo comentó que al ver a esta persona, escuchó una voz en el interior de su cabeza la cual le dijo en un tono caliente y sensual: así como soy de gracioso, también puedo ser celoso, y si te burlas de mí, esa ropita te quitaré y serás para mí. Kiko se echó a reír en tono burlesco ya que no le creía al chavo, luego le dijo: qué barbaridad chavo, eres tan bruto que piensas que puedes engañarme, pero para tu información, lo que dices no es ni siquiera algo aterrador, es más, lo que dices está muy XD. De repente hubo un silencio en el patio de la vecindad, la risa de Kiko se tornaba cada vez más nerviosa, como si lo que había dicho hubiera desencadenado un aura de misterio en el lugar. En eso salió corriendo doña Florinda de su casa, desesperada y haciendo movimientos rápidos y llenos de ansiedad, se estaba frotando la ropa, dando la impresión de que se sacudía algo que nosotros no podíamos ver. Doña Florinda, entre palabras cortadas y una evidente alteración, mencionaba que mientras estaba cocinando alguien le chiflaba morbosamente desde la sala. Pensando que se trataba de un producto de su imaginación decidió ignorar, pero esto no funcionaba, los silbidos seguían y no parecían tener un origen claro, así que doña Florinda decidió ir a buscar, a ver quién se había metido, pero después de un rato buscando, a nadie encontró. Continuó haciendo de comer, pero en eso sintió que alguien le dio un pequeño golpe en el trasero. Al voltear, vio a aquel sujeto que había visto el chavo, pero esta vez doña Florinda lo describió un poco mejor. Un señor pelón, con dientes horribles y encuerado. El chavo, aún sin su ropa superior, reaccionó con emoción ya que la descripción que había hecho doña Florinda coincidía exactamente con lo que había visto el chavo.
En eso salió doña Clotilde de su casa abriendo la puerta lentamente, al mirar tanto al chavo, Kiko y la desesperada doña Florinda le dijo, acabo de escuchar lo que acaban de decir, alguien acaba de invocar al muy XD, un demonio de las profundidades del abismo, el cual es un demonio que se dedica a utilizar la burla como un mecanismo para lograr invadir la privacidad de la gente, aquel que se burla de ello dice que es gracioso, terminará con traumas de por vida debido al abuso mental que este produce en la gente. Este demonio se aprovecha de la gente que usa el sentido del humor para evadir sus miedos, ya que de esta manera la gente es más vulnerable al pensar que está a salvo, cuando en realidad no es así. Doña Florinda le preguntó a la distancia que de qué manera este demonio causa semejantes traumas. A lo que doña Clotilde respondió, su auténtica imagen son pequeñas partículas las cuales no están precisamente en este plano, sino que más bien son producto de una alucinación colectiva, y conforme pasa el tiempo, mientras más las veas o si te burlas de ellas, se manifestará en algo más, en alucinaciones que tienen que ver con el acoso sexual.